Excelente día para ti, muchas gracias por estar acá. En esta presentación hoy vamos a hablar sobre el conductismo y el diseño instruccional. Entonces, esta presentación está a cargo del profesor Henry Mauricio Bermúdez y de Liliana María Salazar, que soy yo. Vamos a ver esta presentación en tres partes. La primera es el conductismo. Vamos a hablar sobre qué es el conductismo, cuáles son sus principales características y quiénes fueron sus principales manifestadores o proponentes de esta teoría. En la segunda parte vamos a hablar sobre el diseño instruccional, qué es el diseño instruccional, cómo se relaciona exactamente con ese conductismo, cuáles son sus características. Y en la tercera parte nos vamos a enfocar en el modelo Dick-Carey, porque este es un modelo del diseño instruccional que se basa mucho en el conductismo. Entonces, iniciemos sobre qué es el conductismo. Y el conductismo o este modelo de aprendizaje es el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Su teoría está basada en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y su medio. Los principales proponentes del aprendizaje del conductismo fueron Pavlov, quien propuso su teoría del condicionamiento clásico. Esta generalmente hablaba de que había una conducta que es observable para poderla controlar y predecir. Luego se presenta el señor James Watson, que es fundador de la Escuela de Psicología Conductista, en donde él habla también del estudio del comportamiento observable, medible y cuantificable. Su finalidad es predecir cuál es el estímulo que va a haber después de una conducta o cuál es la respuesta que va a haber predicha antes de un estímulo. Thorndike es el antecesor de la psicología conductista en Estados Unidos y él también habla sobre cómo una conducta se aprende y que es un instrumento para observar su respuesta. Y el último exponente que tenemos acá es Skinner, quien habló o propuso su teoría del conductismo operante. Él hablaba sobre el condicionamiento operante, que es una asociación entre un estímulo, una conducta y un refuerzo. Veamos ahora cuáles son esas principales características del conductismo. El conductismo es empírico, significa que únicamente se basa en la conducta, es lo único que tiene en cuenta, no se mete con procesos mentales ni cómo aprende la mente porque lo ve muy complejo. En cambio, la conducta sí es una característica que es observable y medible, por eso se fija en ella. Habla de que los individuos nacemos con la mente en blanco. Esto quiere decir que no tiene en cuenta nada de aprendizajes interiorizados, ni heredados, ni genéticos del individuo, sino que todo va a ser a partir después de su nacimiento, todo lo que aprende va a ser adquirido. Otra característica de este modelo es el asociacionismo. Significa, como su nombre lo dice, que asocia. Siempre hay una asociación entre un estímulo que es externo o exterior y una respuesta que es la conducta esperada. También otra característica fundamental es el ambientalismo. Tal como dijimos acá con mente en blanco, pues todo lo que el individuo aprende tiene que ver con la relación que tiene con su medio, en donde se desenvuelve, en donde se encuentra. Continuemos ahora con otras características. Entre estas vamos a ver como los roles que tienen las personas o los individuos que participan. Veamos el rol del docente. En este caso, el rol del docente es
activo y dinámico, pues es el docente el que hace la planeación, es el que predice o define cuáles son las respuestas o resultados que se esperan obtener, también es el que planea cuáles son los estímulos que va a proponer para que los estudiantes lleguen a ese resultado anhelado. En cambio, el rol del estudiante es absolutamente pasivo porque él simplemente se va a encargar de ejecutar como lo que se le dice con la condición de que su respuesta sea la que está esperando. Otra característica es el mecanicismo. Significa que es un proceso mecánico que está basado en la memoria y en la repetición. Y se usa mucho la repetición porque es la formación de hábitos. Este modelo necesita formar hábitos y está comprobado que los hábitos se alcanzan después de repetir la misma conducta muchas veces. Y su última característica, que es muy importante, es la de refuerzos y castigos. Los refuerzos, también llamados premios, es cuando se estimula al individuo cuando ha brindado la respuesta que se esperaba y se le da un castigo cuando su respuesta no es positiva, sino al contrario, es negativa y no es para nada la que se estaba esperando. Continuemos ahora con nuestra segunda parte. Bien, buen día para todos. El diseño instruccional. El diseño instruccional es entendido como ese arte de diseñar, de planificar, de organizar, de sistematizar todo lo que todo lo que se necesita, todos los elementos que se requieren para planear un curso, un tema, una unidad, ¿sí? Es importante que se tenga en cuenta que, pues, cuando se hace un diseño instruccional, eso que se está diseñando, esa unidad que se está diseñando, sea reutilizable, ¿sí? Y que tenga en cuenta, pues, como es lógico en todo lo que es la educación moderna, pues, que tenga en cuenta el contexto del estudiante, es decir, sus habilidades, los conocimientos, las aptitudes, los intereses. Vamos a ver también las características que se pueden ver del conductismo en el diseño instruccional. Hay varios modelos de diseño instruccional. Nosotros, como lo vimos en la presentación de la profe Liliana, o en la primera parte, pues vamos a centrarnos en el de Icarey. Sin embargo, pues hay elementos comunes del conductismo que tienen los diferentes modelos instruccionales. Veamos como cuáles. En primer lugar está que son lineales y secuenciales. Eso significa que están organizados con una serie de pasos, un paso va detrás de otro, y el paso siguiente para que se pueda dar tiene que tener como requisito que el anterior se haya dado, es decir, no se pueden saltar, ni pueden darse unos sí y otros no. Tienen que ir todos en línea y todos consecutivos. Varios modelos instruccionales trabajan lo que son los estímulos para obtener respuestas, y estos dos elementos son básicos del conductismo, ¿no? Se busca organizar actividades que promuevan una respuesta en el estudiante, y esas actividades que se desarrollan o que se diseñan más bien, pues tienen ciertos estímulos. Hay una retroalimentación que en varios modelos la retroalimentación es al final del proceso, pues muy a la par de lo que hacía el conductismo o lo que plantea el conductismo. Sí, es una retroalimentación después del proceso de mirar, bueno, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué tanto ha servido el proceso? Y es una relación con todo lo que son los sistemas o la parte sistemática, es decir, es todo un conglomerado de una estructura gigantesca en donde todo debe funcionar, todo se debe organizar, todo debe seguir un camino, ¿sí? Para que eso funcione armónicamente y que eso se dé en una línea de tiempo, en un proceso continuo. Entonces, es muy parecido por eso se llama que es sistemático.
Bien, aquí vamos a mirar el modelo Dick y Carey. Es un modelo que es básicamente conductista. Identifica primero los objetivos en relación al comportamiento deseado por el estudiante, ¿sí? Se tiene muy en cuenta eso. Y después, pues vienen aquí algunos pasos, etapas, componentes que pues vamos a tratar de detallar un poquito más. Dice acá que lo primero en esta primera parte, este primer hexágono que vemos de color verde, es identificar la meta instruccional, o sea, tener claro hacia dónde queremos ir, ¿sí? Como profesores, como educadores, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos que ellos aprendan a desarrollar, o hablando en términos de conductistas, cómo queremos que respondan a, ¿sí? Está el análisis instruccional, entonces es identificar qué habilidades tendría que tener el estudiante o qué habilidades tendría que desarrollar el estudiante para que lleguen a término en nuestra ruta educativa. En todo este camino que nosotros estamos planteando, entonces, ¿qué es lo que tendría que, las destrezas que tendría que tener el estudiante para poderlo desarrollar? Hay un análisis del contexto de aprendices. Como lo decía, todo esto está relacionado al contexto y habla específicamente de que pues, debemos tener en cuenta pues, todo lo que son los conocimientos, la motivación, el contexto, ¿sí? No, eso es una parte muy importante que hoy en día prácticamente en todos los modelos se tiene en cuenta. Sigue una redacción de objetivos. ¿Sí? O sea, elaborarlos, redactarlos es escribirlos, elaborar los objetivos. Lo mismo, hacia dónde queremos ir. Vemos que somos consecutivos a las metas, claro, después de las metas están los objetivos, ¿sí? Y después vienen acá lo que son ya los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación que pueden ser de dos tipos, están los preliminares y los posteriores. En los preliminares lo que se busca es algo de lo que estaba hablando hace un momento, que era determinar qué habilidades o qué prerequisitos necesitan los estudiantes o deberían de tener los estudiantes para poder desarrollar esta ruta de aprendizaje, ¿sí? Es como esos elementos básicos de, podemos llamarlo comportamiento o de habilidades de destrezas para poder desarrollar el curso. Y también, pues, están lo que son la estrategia instruccional, seleccionar la metodología, digamos, cómo vamos a hacer el proceso, qué metodología va a llevar. Está aquí en la última, ya hacia el final, los materiales instruccionales, que son todas las herramientas y recursos que se van a utilizar. Como es lógico, pues estamos en un ambiente de tecnología, entonces todo lo que tiene que ver con apps, todo lo que tiene que ver con herramientas didácticas, con recursos, ahí es en esa parte en donde se contempla. Y finalmente está una evaluación que es, como lo decía hace un instante, es una evaluación que está al final del proceso, es una evaluación formativa y una evaluación sumativa, ¿sí? En la formativa, pues, se realiza una prueba, una revisión del mejoramiento de las herramientas, el proceso de instrucción como tal, y en la sumativa se busca verificar la efectividad del proceso, digamos. Son como muy parecidas, pero lo que buscan en realidad es mirar cómo funciona el proceso, es lo que se hace aquí al final. Es importante destacar que este modelo hay que verlo como una integralidad, ¿no? Es una integralidad que está manejando o que tiene el objetivo de desarrollar en los estudiantes unas habilidades, unas destrezas o en determinado caso sí un conocimiento de una manera articulada, pero que lo debemos ver como un todo, ¿no? Es como un camino para un objetivo central. ¿Listo? Bien. Continuamos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer como finalmente un resumen de lo que hemos ido tratando en esta presentación. Entonces, la teoría del conductismo se concentra en el estudio de la conducta, porque ésta se puede observar y medir.
Vea la mente como una caja negra en el sentido de que la respuesta a estímulos se pueden observar ignorando totalmente la posibilidad de cualquier proceso que pueda darse en el interior de la mente. O sea, como lo dijimos al principio, no se preocupan en nada de la mente, sino únicamente se centran en la conducta. Algunas personas claves que hablaron sobre el conductismo fueron Pavlov, Watson, Tordicke y Skinner. Pero estas teorías fueron utilizadas por por varias personas que también propusieron unos modelos en el diseño instruccional basados en el conductismo. Algunos son como Briggs, Vanity, que no los vimos acá, pero los estamos como nombrando para que sepan que hay otros autores, y el de Dick y Carey, que fue en el que nos centramos en esta presentación porque sentimos que es supremamente representativo este modelo conductista en el diseño instruccional. Estos modelos emplean el análisis de la operacionalización de la tarea tomando en cuenta el enfoque de sistemas. Recuerden, son procesos sistemáticos. También constituye un proceso tecnológico donde se hacen secuencias de los pasos que se siguen, se identifican las metas, se plantean objetivos específicos de la conducta que se quiere obtener. Se observan los logros del aprendizaje valorando el dominio de conocimiento, las evaluaciones se establecen previamente, se emplean refuerzos tangibles que puedan impactar el desempeño de los estudiantes. Y por último, se emplean pistas o indicios para modelar la asociación estímulo-respuesta a través de una secuencia práctica donde se va de lo simple a lo complejo. Entonces recordemos las secuencias de los pasos. Siempre son sistemáticos y va de lo sencillo a lo complejo. Ahora ya para finalizar, vamos a especificar cuáles son las ventajas y las desventajas del conductismo en el diseño instruccional. Veamos las ventajas. Una de sus ventajas es que existe una planificación previa de todo el proceso didáctico. Se hace un feedback inmediato sobre la respuesta obtenida, o sea, vamos a ir viendo que si los estudiantes van respondiendo positiva o negativamente de acuerdo a los estímulos que se les está brindando. Hay una elaboración de objetivos conductuales observables y medibles. Esto es una característica muy importante. Se corrigen todas las conductas de los estudiantes cuando no son deseables, tal como dijimos que es lo que sucede con el feedback. Y por último, a pesar de que existen muchos oponentes, que han existido muchos oponentes del conductismo, nadie puede negar que es un modelo que se sigue utilizando hoy en día todavía mucho, porque tiene aspectos positivos como la repetición, el refuerzo, la recompensa y sobre todo la medición de los logros. Bien. En cuanto a las desventajas, tenemos que hay poca interacción entre el profesor y los compañeros de clase. Digamos, el individuo queda como tal, como un individuo que hasta cierto punto se aísla o mantiene una distancia. Se hace un intento por predecir y controlar conductas de forma empírica y experimental. Eso es, digamos, clásico en el conductismo. Y es eso, ¿no? Como una programación, como controlar cómo quiero que responda. Y digamos que hay un asunto como más profundo que tratar. El estudiante se acostumbra a cambiar la conducta por una recompensa. Lo vemos nosotros en nuestro diario que hacer como docentes. Digamos, yo creo que este es el punto neurálgico del conductismo y es por el cual ha sido tan criticado y cuestionado a través del tiempo. Y es que acostumbramos nosotros mismos en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de hacer las cosas, acostumbramos nosotros a que
muchachos o el estudiante haga las cosas por la nota, por la recompensa, por la felicitación, por lo que sea, siempre dándonos un refuerzo positivo, un estímulo, y él buscando ese refuerzo positivo, pues hace las cosas, y como que se ha perdido ese sentido general del aprender por aprender, el aprender por adquirir conocimiento, el aprender por tener algo más en nuestras cabezas, entonces, nuestras mentes, perdón. Entonces es ahí donde está ese cuestionamiento tan fuerte hacia el conductismo. Y respecto a la evaluación, bueno, eso también se le critica bastante que ocurre al final, ¿sí? No es constante, no es frecuente, los procesos se suelen evaluar al final, uno durante el proceso lo que está evaluando es cómo se comporta o qué respuestas está obteniendo uno del estudiante, pero no del proceso como tal, no de la integralidad del proceso, y digamos que en términos educativos ha sido una de las grandes falencias que vemos en nuestras instituciones. Todo se hace anualmente y como que durante el año los ajustes a veces se dejan a un lado. Bien, eso es más o menos lo que queríamos presentar nosotros acerca de lo que es el conductismo y su influencia en los modelos instruccionales. Muchas gracias, muy amables por su atención. Esperamos que haya quedado claro.